Chicos, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la clase de lenguaje. Vamos a compartir la pantalla para empezar la explicación. Antes de dar inicio a la semana 15 como tal, voy a hacer una introducción viendo nuevamente algunos puntos de la semana 14 porque hay que tener en cuenta que la semana 14 y la semana 15 están ligados, ¿no? Es como que la parte 1 y esta es la parte 2. Entonces, sí es importante que nuevamente refresquemos esta diferencia que hay entre una oración simple y una oración compuesta. Y además, los tipos, ¿no? O cómo se van a presentar estas oraciones compuestas, porque también hay de varias clases. ¿Correcto? Entonces, vamos a proyectar la pantalla. Bien, chicos, confirmen si ya se puede visualizar. ¿Se puede ver? Bien, me imagino que sí. Recordar entonces, chicos, que las oraciones se te pueden presentar con una estructura diferente, ¿no? Entonces, cuando hablamos de una oración simple, hay que tener en cuenta que en esta oración simple, sí, se va a ver la presencia de un solo predicado o un predicado. ¿Por qué? Porque hay o se comunica una idea. Ahora, también yo había mencionado que ese verbo, ese núcleo de la frase verbal, que es el predicado, recuerden, ¿sí? No necesariamente se va a presentar como una sola palabra. Puede presentarse con varias palabras. Entonces, se puede presentar con un verbo o con una perífrasis. O sea, cuando hablamos de perífrasis son varios verbos, ¿no? Pero de ese grupo, de ese núcleo, uno es el principal, es el eje. Entonces, acá cuando dice André y yo viajaremos, estamos ante una oración simple y viajaremos mañana es el predicado, es la frase verbal que tiene como núcleo un verbo, ¿no? Pero también puede ser, va a estudiar con sus amigas en casa, un sujeto tácito tenemos acá, ¿no? Ella o él, tercera persona, va a estudiar con sus amigas en casa. En este caso, todo este predicado, reitero, es un sujeto tácito el que está sobreentendiéndose. Este predicado tiene como núcleo va a estudiar y vemos que se ha presentado como una perífrasis porque hay presencia de varios verbos, dos, y hasta un nexo, ¿no? Y en el caso del vestido rojo fue diseñado en Francia, nuevamente en esta oración simple tenemos que en el predicado hay una perífrasis verbal. Ahora, en una oración compuesta ya no vas a ver una idea, ya no vas a ver un predicado. Sencillamente, tener en cuenta que hay varias ideas, ¿ok? Y tú lo puedes también determinar por la presencia de los verbos. Cuando hablamos de proposiciones, hablamos de ideas. Entonces acá, ¿no? Julio trabaja, primera, y su hermano aún estudia, segundo. Vemos acá el verbo trabajar y el verbo estudiar. Acá quiero que regreses muy temprano. Acá la primera proposición, la primera idea es querer algo, ¿no? Y luego se ha complementado esta idea con que regreses muy temprano. Es otra idea. Sí, está subordinada a esta primera, pero es otra idea porque tiene la presencia de verbo, ¿no es cierto? Y acá el edificio que ves ahí será vendido. Entonces acá tenemos a la proposición principal con una perífrasis y luego tenemos esta proposición subordinada que también es otra idea y que presenta un verbo, ¿no es cierto? Entonces, eso hay que tener en cuenta al momento de analizar
las oraciones según su complejidad, según su estructura, según los elementos que posea. Ahora, recordar entonces que también las oraciones, sí, se clasifican según cómo se presenta el predicado. Tú ya sabes que cuando hablamos de predicado nominal es porque este predicado nominal tiene presencia de verbo copulativo y obligatoriamente de verbo de complemento atributo. Ahora, puede tener otros complementos, sí, circunstanciales, ¿no? A diferencia del predicado verbal, que tiene verbo predicativo más otros complementos y obviamente el complemento atributo no, porque el complemento atributo es propio del verbo copulativo. Entonces, tienes que saber identificar cuándo es un verbo copulativo, ¿no? No solamente haberte quedado con, ya, los verbos copulativos son ser y estar, no, sino ver la necesidad de que ese verbo tiene de estar complementado por otro elemento para que se entienda la idea, ¿no? Entonces, cuando dice la actriz estaba, acá inmediatamente nosotros podemos detectar que está incompleto, ¿no? Porque este tipo de verbos copulativos tienen esa limitación que no pueden ser predicados por sí solos. Entonces, ¿qué necesita? De un complemento. En este caso, nerviosa, el adjetivo nerviosa complementa toda la acción y ahora sí, esta tiene la coherencia respectiva. La actriz estaba nerviosa. Entonces, tengo un verbo copulativo que ha requerido de un complemento atributo. Estoy ante un predicado nominal, ¿no? Acá es el predicado. ¿No es cierto? Entonces, mi verbo principal copulativo, el complemento atributo, y también, ¿no? Mencioné que puede haber la presencia de otros complementos. En este caso tenemos a un complemento circunstancial de causa. Ahora, aquel docente será mi asesor de tesis, ¿no? Aquel docente será, nuevamente, en el predicado, vemos que hay verbo copulativo y todo esto, toda esta frase nominal es el complemento atributo. Lo que es un complemento atributo no solo es un adjetivo, una frase nominal también es un complemento atributo. Lo que tú tienes que tener en cuenta es que el complemento atributo da información de quién, del sujeto, del núcleo del sujeto, en este caso de docente y en este caso de la actriz. Ahora, verificar eso, ¿no? Porque algunos piensan que porque hay presencia de verbos como ser, como estar, básicamente como estar, piensan que lo que viene es un verbo copulativo y no es así. Perdón, un complemento atributo y no es así. Tienes que chequear que ese complemento atributo que tú crees que tal vez es y no lo es, puede ser el caso, tiene que darte información del sujeto. Si te está hablando de la circunstancia del verbo, no lo es. Entonces tú tienes que asegurarte además que ese verbo que implica complemento atributo, además el complemento atributo te esté dando información, ¿sí? Del núcleo de la frase nominal que está haciendo de sujeto. Acá parecen, ¿no? Nuevamente acá tenemos un predicado, parecen muy cansados, y verbo copulativo parecer, complemento atributo muy cansado. A diferencia del predicado verbal, que ya sabemos que el predicado verbal tiene verbo predicativo, quiere decir que no es un verbo copulativo, por lo tanto no requiere complemento atributo, pero está acompañado de otros complementos si así se escribiera, ¿no? Entonces, vamos a tener que exponer todo esto es un predicado verbal, ¿no? Y en esta perífrasis, el verbo principal es exponer. Entonces, te das cuenta cómo ese verbo principal de la perífrasis que se ha anotado ahí tiene la capacidad de hacer predicado por sí solo. No ha necesitado de presencia de un complemento ahí.
¿no? La misma acción que en este caso se ha parecido como una perífrasis, te hace ya la oración. Y obviamente el sujeto es tácito, ¿no? Nosotros. Primera persona del plural. En la segunda oración que dice, él fue invitado por la cumpleañera, ¿no? Fue invitado por la cumpleañera. Estamos viendo nuevamente un predicado verbal, porque en esta perífrasis el verbo principal es el verbo, sí, invitar. No es copulativo. Y acá la jefa revisó. Nuevamente, el verbo revisar es un verbo predicativo, ¿sí? Y vemos además en el en el segundo ejemplo y en este tercer ejemplo, la presencia de ¿qué? De complementos, sí, pero son complementos circunstanciales. A ver, él fue invitado por la cumpleañera. Ah, acá tengo un complemento agente, porque recordar que el complemento agente es el que hace la acción, ¿sí? Y acá, cuando dice, la jefa revisó, ayer molesta el archivo. ¿Qué revisó? El archivo. O de, cuando, ayer, complemento circunstancial de tiempo, ¿cómo molesta? Complemento circunstancial de modo. ¿Te das cuenta? Entonces, este es el otro panorama que vas a tener acerca de la clasificación de oraciones. Ahora, recordar que vas a tener en este grupo de oraciones de predicado verbal, ¿ok? Diferentes tipos de oraciones, como transitiva, reflexiva, recíproca, entre otras que hemos visto. Ahora, finalizando este tema, ¿no? De la introducción de la compuesta, entonces, no olvidar que la compuesta por coordinación, puede ser conjuntiva cuando las proposiciones están siendo coordinadas por conjunciones. Pero si están siendo coordinadas por signos de puntuación, se van a llamar yuxtapuestas. ¿Ok? Ahora, ¿por qué son coordinadas? Porque las proposiciones están asociadas con estos elementos ya mencionados, pero no es que una prime sobre la otra. ¿En dónde se ve esa subordinación? ¿En dónde se ve que una proposición sí se convierte en la principal? En las subordinadas que vamos a ver, sí, a continuación. Entonces, tener en cuenta, por favor, chicos, sí, tener en cuenta el repaso de estas conjunciones que pueden estar enlazando las proposiciones en una oración compuesta. Ahora vamos a ver esta. Los estudiantes repasan a diario y formulan preguntas. Estamos viendo dos ideas, ¿sí? Acá está el verbo de la primera, por lo tanto se convierte todo esto en una primera proposición que está siendo luego enlazada con la segunda, formulan preguntas. Y además, esas conjunciones, recordar, chicos, que también aportan significado. ¿En qué sentido? En que simplemente pueden estar añadiendo información o como en este caso nos están dando opciones, ¿no? Los alumnos redactan resúmenes o responden cuestionarios, ¿sí? Igual acá, ¿no? Los estudiantes no repasan a diario, pero formulan preguntas. ¿Correcto? Ahora, en el caso de las yuxtapuestas, también vas a tener presencia de varias proposiciones, pero date cuenta que estas han sido enlazadas por signos, ¿no? Ellos que entregaron su carné, primera, ingresaron al aula, segunda, participaron en la clase, tercera. Mira, punto y coma. El profesor revisó la práctica de aritmética, la profesora de historia. Acá también tiene que ver ya la clase de signos de puntuación que la llevarás más adelante, porque si te has dado cuenta se ha aplicado acá el formato correspondiente, ¿no? En una oración compuesta donde hay presencia de comas, en este caso la coma elíptica que reemplaza este verbo y por lo tanto se convierte en una proposición porque reemplaza un verbo, voy a separar
las ideas con punto y coma, ¿no? Ahora, también los dos puntos nos ayudan mucho, ¿no? A darle también el sentido. Los padres que están preocupados, primera proposición, sus hijos aún no regresan del colegio. Entonces, si te has dado cuenta en el contexto de toda esta oración compuesta, estos dos puntos es como que equivale al por qué. Entonces es válido porque cuando tú redactes textos, tú no solamente vas a usar conjunciones, vas a usar todos los recursos lingüísticos, sí, que ya están a tu disposición y que ya conoces. Muy bien, chicos. Ahora sí, dejo de compartir este recordar, ¿no? Que estamos haciendo de la práctica anterior. Ahora vamos a compartir la práctica que corresponde o el PPT que corresponde ya a la oración compuesta por subordinación. ¿Correcto? Muy bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? ¿Todo claro? ¿Se entendió? Hemos repasado nada más, ¿no? A ver quiénes están en la clase. Dagna, Joaquín, María Elena, Carol, Gabriel, Glenin, Adriana, Emily, Natalie, Eduardo, Eileen, Natalie y Joseph. Ok, chicos. Entonces, si no tienen dudas, continuamos. Ahora, cuando hablamos de oraciones compuestas por subordinación, tú ya dominas. Una oración compuesta, ¿cuál es? Es aquella en donde va a haber presencia de más de una proposición. Pero esta palabra subordinación viene de subordinado, ¿no? ¿Y qué significa eso? Que las proposiciones no tienen el mismo valor sintáctico porque una de ellas prima sobre la otra, ¿no? Acá tenemos 3 ejemplos. Humberto quiere que sus hijos estudien en Brasil, ¿sí? Entonces acá, mira, estamos viendo que la acción principal es querer, ¿no? Que sus hijos estudien en Brasil, miren, presencia de un verbo acá, pero que este verbo finalmente está subordinado a la primera proposición. Entonces estamos viendo que hay 2 proposiciones, solo que una es subordinada, ¿no? Igual acá el cuadro de flores que te obsequió era de Olo, ¿no? Entonces están hablando de cómo era, ¿no? Ese cuadro de flores, pero con esta proposición que han hecho dar información, más información de ese cuadro de flores. Entonces tengo 2 ideas en una oración, es una compuesta. Y acá cuando dice la profesora habló tanto que se quedó afónica, soy yo. Entonces tenemos acá la profesora habló, primera proposición. Y acá tenemos otra proposición, pero subordinada porque es como que la consecuencia de la primera proposición. Entonces, esa es la dinámica, ¿no? Ahora, ¿hay clases de proposiciones compuestas por subordinación? Sí hay, así como hay clases de proposiciones o de oraciones compuestas por coordinación, y ya vimos que son las conjuntivas y las yuxtapuestas, también tenemos clases de oraciones compuestas por subordinación. ¿Y esas clases cuáles son? Son 3 clases: las sustantivas, las adjetivas y las adverbiales. ¿Correcto? Repito. Clases de oración compuesta por subordinación, 3. Sustantiva, adjetiva y adverbial. Ahora, tú ya conoces a esas alturas qué es el sustantivo, qué es el adjetivo y qué es un adverbio. Te das cuenta que todo lo que vimos anteriormente se va como que acumulando, se va integrando y se forma un nuevo tema. Entonces son prerequisitos para poder entender los temas que vienen o que se están desarrollando. Entonces, si hay una oración compuesta por subordinación sustantiva, ¿qué yo debo tener en cuenta? Que esa proposición se comporta como un sustantivo. Entonces, si esa proposición compuesta, ¿no? Si esa proposición subordinada que está en la oración compuesta
es sustantiva, se comporta como un sustantivo, entonces tiene o hace las funciones del sustantivo. Y tú ya sabes qué funciones que hace el sustantivo, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Ahora, el adjetivo. El adjetivo tiene sus funciones, ¿no? ¿Y cuál es una de ellas que te da información del sustantivo? Que te da información de la frase nominal, que hace de sujeto, ¿no? Etcétera. Ahora, que es la oración compuesta por subordinación adjetiva, ¿cómo se comportará? Como un adjetivo. Y por último, la adverbial, la oración compuesta por subordinación adverbial, también se convierte como o hace las veces de un adverbio. ¿Ok? Entonces, mira, leer es beneficioso. Leer es beneficioso. Acá se está hablando de que algo es beneficioso, ¿no es cierto? Se está teniendo en este predicado un tema. ¿Y el tema cuál es? Leer, porque se está hablando de leer. Entonces, vemos que hay acá el verbo principal, ¿no? Recuerden que el verbo principal siempre es en el predicado. Y tenemos acá a la palabra leer. Entonces, como en el predicado se está hablando de leer, esta proposición se convierte en un sustantivo. ¿Por qué? Porque está haciendo el papel de sujeto, ¿no? Y las frases nominales, los sustantivos que son núcleos de las frases nominales, van a tener como papel, como uno de sus papeles, ser sujeto. Entonces, ahí tenemos a una proposición subordinada que está haciendo papel de sujeto. Por lo tanto, es una sustantiva. Ahora acá, ¿no? Me obsequió varias alhajas que son de plata. Entonces, vemos que la proposición que son de plata está dándome información de alhajas, del sustantivo alhajas. Está modificando entonces a alhajas. ¿Por qué? Porque me está diciendo que son de plata. Miren, verbo. Entonces, esa proposición que son de plata se comporta como un adjetivo. Vamos al adverbial. José, instálalo como te enseñó el supervisor. Primera proposición, instálalo. Y luego acá tengo otra proposición. Entonces, esta proposición, como te enseñó el supervisor, está dándome a conocer el modo, ¿no? Cómo fue instalado. Es una circunstancia, no, sí, es una circunstancia, es una circunstancia. Entonces, funciona como un adverbio. ¿Por qué? Porque los adverbios nos dan, sí, información de las circunstancias del verbo, de otro adverbio, incluso también de un adjetivo. Entonces, así es como te das cuenta la función y cómo actúan las proposiciones compuestas por subordinación. ¿Ok? Muy bien, entonces en este primer ejercicio que nos están pidiendo, que leamos los enunciados y que nos fijemos cuáles realmente son oraciones compuestas por subordinación. A ver, inténtalo y vas colocando tu respuesta en el chat. Vamos, chicos, si se puede.
Muy bien, chicos, ahí les había sombreado, ¿no? Los verbos que hay que tener en cuenta para el desarrollo o para detectar rápidamente a la proposición subordinada. Nos están preguntando en esta primera cuestión, ¿no? Que seleccionemos o identifiquemos los enunciados que son oraciones compuestas por subordinación. Entonces, ¿qué estamos viendo acá, no? En la oración A, estamos observando, ¿sí? Que hay dos verbos, ¿correcto? Hay dos verbos. Entonces, ¿qué dice ahí? Las chicas tienen que hacer dos verbos. Pero si te has dado cuenta, estos dos verbos corresponden a una sola acción, que finalmente es el hacer algo. Entonces, esto simplemente es una perífrasis verbal. Entonces, se trata de una oración simple. Ahora, cuando dice, cuando termines tus tareas, nos llamas. Acá sí hay una oración compuesta, ¿no? Tenemos esta primera proposición que es nos llamas. Y luego vemos que acá ha aparecido otra idea que parte de esta primera porque es como un requisito que está poniendo, ¿no? Cuando termines tus tareas, nos llamas, ¿no? Nos llamas cuando termines tus tareas. Entonces, esta sí es una proposición subordinada. Mira, hay palabras significativas como este relativo y obviamente el verbo. Oración compuesta subordinada. Luego dice, ellos van a hacer. Perífrasis verbal, no es oración simple. Más grande esto. Me agrada que siempre seas precavida, ¿no? Mira, me agrada que siempre seas precavida. Entonces acá tenemos una primera proposición y me están diciendo además que le agrada y esto tiene presencia de un pronombre relativo y presencia de verbo. Entonces, es una oración compuesta por subordinación. Mi madre es enfermera, mi padre policía. Esta es una compuesta también, pero es una oración compuesta coordinada, yuxtapuesta, ¿no? Mira, primera proposición, ahí está el verbo, luego tengo una segunda proposición y se ha utilizado la comelíctica para, obviamente, reemplazar el verbo es nuevamente, ¿no? Dos ideas coordinadas por un punto y coma. Luego, cuando dice usted suele ser, perífrasis verbal, oración simple. Y acá, Frank, iremos por donde nos indicó. Proposición principal, Frank, iremos. Y luego tenemos este complemento circunstancial, ¿no? Que tiene presencia de, obviamente, un verbo. Oración compuesta subordinada. Bien, ese es el análisis que has debido hacer para resolver esta pregunta. ¿Ok? Vamos entonces ahora a chequear cómo la oración compuesta subordinada puede aparecer en tus exámenes. Yo había dicho, ¿no? Que la oración compuesta por subordinación sustantiva se comporta como un sustantivo. Si yo he estudiado bien el tema sustantivo, frase nominal, no voy a tener problemas para nada acá. Entonces, ¿cómo se comporta un sustantivo? ¿Qué funciones cumple un sustantivo? Hace de sujeto, de atributo, de objeto directo, de complemento de nombre, complemento de adjetivo, de complemento de verbo. ¿Ok? Una oración compuesta subordinada sustantiva puede hacer la función de sujeto, atributo o de complemento de nombre, de adjetivo, verbo. Vamos a ver los ejemplos. Mira, entonces, puntos que de repente
también te pueden ayudar, ¿no? Podemos identificar palabritas características de este tipo de oraciones. Sin embargo, yo siempre te voy a pedir que analices el contexto, ¿ya? Entonces, las oraciones compuestas por subordinación sustantiva suelen introducir estas proposiciones subordinadas con infinitivos. Recuerda que los infinitivos son los verboides, ¿no? Aparecen con ar, ir, ¿sí? Al final, reír, gozar, beber, ¿ya? Una proposición subordinada sustantiva puede aparecer con la primera palabra con un infinitivo. También aparece con que, aparece con sí o con un pronombre interrogativo. Lo hemos visto acá. Lo hemos visto, ¿no? Mira. Acá, ¿no? No, acá no. Acá no. ¿Ves? Acá. Este es un relativo. No hay que confundir los relativos, porque no tienen tilde, con los pronombres interrogativos que sí tienen tilde, ¿ya? Muy bien. Ahora, podemos reemplazar esa proposición por la palabra eso, por la palabra lo, ¿ok? Y obviamente, reitero, se comporta o desarrolla las mismas funciones que una frase nominal. Bien. Entonces, vamos a chequear ejemplos. Mira, tenemos ahí, ¿no? Tenemos ahí claramente oraciones sustantivas. Por ejemplo, visitar el parque temático fue emocionante. Sujeto, predica. ¿Cómo sé que este es el sujeto, profesora? Porque recuerda que en el predicado se habla del sujeto. Fue emocionante. ¿De quién que está hablando? De visitar el parque temático. Es una proposición subordinada adjetiva, perdón, sustantiva, porque está haciendo el papel de sujeto. El papel que hace una frase nominal. El papel que hace el núcleo de una frase nominal que es un sustantivo. ¿Sí? Acá. Será inolvidable cenar con todos mis parientes. Nuevamente. Sujeto, porque es el tema de este predicado. Miren, ¿ves? El infinitivo. Ujú. Ahora, tenemos también proposiciones subordinadas, sustantivas de sujeto, que van a iniciar o tienen partículas como el que o como las partículas interrogativas, ¿no? Que hayas podido ingresar nos alegra. Nuevamente sujeto acá. Es probable que vayan a la ópera hoy. Que vayan a la ópera hoy es probable. Mira cómo puede aparecer con partícula interrogativa. ¿Cómo apareció la cartera? Es un enigma. Se está hablando de este sujeto en el predicado es un enigma. Y vemos que aparece, mira, partícula interrogativa. ¿Qué pasará mañana? Será nuestra inquietud. ¿Te das cuenta? Entonces, sí, hemos detectado que estas partículas suelen aparecer en este tipo de proposiciones subordinadas dentro de toda la oración compuesta. Pero finalmente, ¿qué también hice yo? Analicé, ¿no? Analicé. ¿Y qué analicé? Que realmente en el predicado se esté hablando de esta proposición para saber si es el sujeto. Bien, entonces vamos a identificar las oraciones compuestas por subordinación, por subordinación, pero mira, sustantiva de sujeto. ¿Ok? A ver, inténtenlo, chicos, inténtenlo.
Bien, chicos, ¿alguien tiene alguna respuesta? Nada. ¿Cuáles serán las oraciones, sí, que tienen proposiciones subordinadas sustantivas de sujeto? ¿La A tendrá o no tendrá? ¿Qué dicen? Muy bien, entonces vamos a ir resolviendo el ejercicio 2 de este PPT. ¿Ok? Bien, acá dice, José Carlos ha de llegar a ser presidente. Acá tenemos una perífrasis, ¿ya? Una perífrasis. Entonces no es una oración compuesta. Descartada. Madrina, cantar en el coro me emociona. Bien, primera oración compuesta encontrada. Tenemos la proposición principal que es, ¿no? Que está compuesta por la acción emocionar. Y tenemos además la proposición subordinada que es cantar en el coro. Ahí está. ¿Cierto? Sí. Bien. Ahora, la oración siguiente, la C, está convencido de que serán muy populares. Bien, primera proposición, ¿no? Está convencido de que, no. Acá me están colocando, sí, un primer verbo, pero es una perífrasis, ¿no? Y acá tengo de que serán muy populares. Esto, ¿no? Esto que está acá, esta preposición que está acá, está complementando este verbo. Está complementando este verbo. Entonces, si bien es cierto, es una oración, ¿sí? Coordinada, sustantiva, no está haciendo el papel de sujeto que nos están pidiendo que hallemos. Está pidiendo, estamos viendo que simplemente está complementando el verbo y por lo tanto es un complemento de verbo. Lo voy a explicar. Entonces, hasta el momento, la oración compuesta subordinada, sustantiva, que está haciendo de sujeto, es la B, ¿no? ¿Ok? ¿Por qué? Porque están hablando en el predicado acerca de esto. ¿Ok? Es el tema de la predicación. Ese es el sujeto. En la alternativa D dice, es conveniente emprender un negocio virtual. Nuevamente, se está hablando de emprender un negocio virtual, ¿no? Tenemos acá al sujeto. Y ese sujeto es una proposición subordinada. Oración subordinada, sujeto. Ya corto, ya lo acorto, ya no lo coloco todo completo, ¿ya? Subordinada de sujeto. Luego acá, ¿no? Que llegaras tarde a la sesión nos comprendió. ¿Okay? Que llegaras tarde a la sesión, no, perdón, nos sorprendió. Nuevamente, esta proposición es tema de este predicado. Entonces tengo también esa subordinada de sujeto. ¿Ok? Y miren, ahí están esas marquitas, ¿no? Están esas marcas que nos habían mostrado en el PPT anterior, ¿no? ¿Ok? Presencia de infinitivo,
¿sí? Presencia de infinitivo, presencia de pronombre relativo que. Pregúntale si este paquete turístico es tuyo. Entonces, acá no tenemos también oración compuesta subordinada también, pero no estamos ante un sujeto. Estamos ante un objeto directo. Entonces, eso lo vamos a ver, sí, a continuación. Muy bien, vamos entonces rápidamente a la clasificación siguiente. Ahora vamos a entender que no solamente la proposición subordinada sustantiva hace el papel de sujeto, ¿no? Como hemos visto acá, como hemos hallado acá. Ahora vamos a ver que también hace el papel de objeto directo, ¿sí? Proposición subordinada sustantiva de objeto directo. Y tiene las mismas marcas, chicos, miren. Por eso es que, si bien es cierto, te ayuda a reconocerlos, o sea, a detectar la proposición, no te parametres, porque la de sujeto, porque la de OD, porque, ¿no? La de atributo, etcétera, tienen las mismas marcas. Las proposiciones suelen presentarse o introducirse con estas marcas, como si la partícula morfológica, sí, ar, er, ir, con el relativo que, el sí, o una partícula interrogativa. Tú tienes que aplicar la misma estrategia que aplicabas para hallar el objeto directo. Solamente que ahora el objeto directo ya no necesariamente es una frase nominal, ahora es una proposición subordinada y tiene que aparecer con verbo. ¿Correcto, chicos? Por favor. Bien, entonces, acá, ¿no? Alguien dijo, miren, las citas textuales que se te aparecen de esta manera, alguien dijo, cuando bebas, verbo, recuerda la fuente. ¿Ves? Alguien dijo, cuando bebas agua, recuerda la fuente. En esta cita textual hay 3 verbos, pero el verbo principal es decir. Entonces, ¿qué dijo? ¿Ves? Aplico la pregunta clásica de objeto directo, ¿no? ¿Qué dijo? Cuando bebas agua, recuerda la fuente. Objeto directo. ¿Es una proposición el objeto directo? Sí, porque hay presencia de verbos. Mira ahora los otros objetos directos que se te pueden aparecer en el examen. Las empresas ansían. ¿Qué ansían? Obtener oportunidades comerciales. Mira, ahora este objeto directo ha aparecido, mira, con un infinitivo. ¿Te das cuenta? Mira acá. Los trabajadores solicitaron que les extiendas el plazo. ¿Qué solicitaron? Al verbo principal, ¿no? Que les extiendan el plazo. Todo esto es el OD. Mira cómo se introduce, ¿con qué? Le preguntaré si puede presentarme jurídicamente. ¿Qué le preguntaré si puede presentarme jurídicamente? Todo esto es el OD. Dime quiénes serán los directores de la corporación. ¿Qué me dices? ¿Quiénes serán los directores de la corporación? Todo esto es el OD. Entonces puede aparecer en infinitivo, puede aparecer en escrita textual, puede aparecer con la proposición iniciando con el sí, con la partícula interrogativa. Finalmente, ¿qué tienes que hacer? Aplicar teoría, sí, del sujeto, aplicar teoría del OD. El sujeto, que es el tema de la predicación, el objeto directo es a quien le recae la acción del verbo transitivo. Todos estos son verbos transitivos. Este.
Bien, chicos. Entonces, sin práctica no hay entendimiento. Yo te puedo hablar, mostrar ejemplos, pero si no intentamos practicar, no vamos a retener la información. Más la información de todos los cursos se nos va a hacer, ¿no? Todo un cúmulo de datos, pero sin comprender. Entonces vamos a tratar ahora de qué, vamos a tratar de identificar las oraciones que tienen proposición subordinada sustantiva, claro que sí, pero ya no quiero de sujeto, sino ahora quiero que te fijes esas proposiciones subordinadas que están haciendo el papel de objeto directo. A ver, vamos a ver cómo te va.
Muy bien, Eduardo. Eduardo ha resuelto sus ejercicios y está colocando como respuesta B, C y D. Muy bien, Eduardo, te felicito. Muy bien, Eduardo, te felicito, ¿sí? Por la respuesta B, C y D, ¿sí? B, C y D, dice Eduardo, felicitaciones. Entonces vamos a cotejar, ¿sí? ¿Qué oraciones en este listado corresponden a proposiciones subordinadas sustantivas que cumplen la función de objeto directo, ¿ok? Entonces, ¿qué he tenido que ver? ¿Qué he tenido que hacer? Aplicar todos los conocimientos anteriores. ¿Cómo? Primero, fijarme, ¿no? ¿Dónde está el verbo de la proposición principal? Luego, hacerle la pregunta al verbo. Además, fijarme si el verbo realmente es transitivo y verificar que ese objeto directo realmente sea también una proposición, porque puede ser que hayan puesto un objeto directo, pero que no es una proposición. ¿No es cierto? Muy bien. Entonces, ¿qué tengo en el ejercicio 3? Tengo como enunciado 1 a Ángelo, coma vocativa, le estoy hablando a Ángelo, ¿no? Dime si Romina registró su asistencia. Entonces, acá estamos viendo presencia de este verbo principal, que es decir, ¿no? Y este verbo, la acción de este verbo recae sobre si Romina registró su asistencia. Miren, la partícula, ¿no? La partícula, ¿se acuerdan que suele venir en los objetos directos? ¿Sí? Ahí está, la partícula. ¿Ok? Entonces, ¿es proposición subordinada? Claro, acá está el verbo. ¿Correcto? Entonces, esta primera oración es una subordinada sustantiva de objeto directo. Subordinada, ahí, subordinada sustantiva de OD. ¿Sí? ¿Qué le dijo? Si Romina registró su asistencia. Toda esta es la proposición subordinada. En la B, jefe, será prudente verificar las instalaciones. Jefe, será prudente verificar las instalaciones. Entonces, en esta tendré objeto directo para empezar, ¿no? Acá. ¿Qué tengo? Tengo un verbo que no es verbo transitivo. ¿Ok? Entonces inmediatamente yo ya lo descarto, porque si no es verbo transitivo, ya automático sé que no hay una transición de la acción. ¿No es cierto? Bien. Vamos acá. Marianela, me gusta que sepas otros idiomas. ¿Ok? Acá, Marianela, puros vocativos nos han colocado como para marear un poco, ¿no? Me gusta que sepas otros idiomas. Entonces, objeto directo, ¿será objeto directo o no? Que me gusta que sepas otros idiomas, ¿no? Que me gusta que sepas otros idiomas. Bien. Objeto directo también acá. Ah, no. No, 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 no. Esto no es objeto directo, esto es un sujeto, porque si se han dado cuenta, esto
está hablándose en el predicado, ¿no? ¿Y qué se está hablando? De que sepas otros idiomas. Entonces, esto es un sujeto. Es el tema de la predicación. Suele pasar que nos confundamos, ¿ah? Suele pasar que a veces nos confundamos con el sujeto y el objeto directo si no analizamos bien y no tenemos los ojos y la lectura bien abierta. Siempre aplicando la teoría, ¿ok? Siempre aplicando la teoría, ¿ok? ¿De qué se está hablando en el predicado? De esto, ¿no? Se está hablando de que le gusta esto. Entonces, por eso no es. Ahora acá, ella prefiere pasar tiempo libre en la naturaleza. ¿Qué prefiere? Acá está el sujeto, ¿no? Vamos a sombrear los sujetos. Acá el sujeto es tácito. Para fastidiar, no para fastidiar, qué feo lo que dije. Para elevarte el nivel, te van a colocar oraciones con sujetos tácitos y con presencia de vocativo. ¿Ya? Bien, acá si hay sujeto, es una sustantiva subordinada de sujeto, y el sujeto es esto, vamos a ponerlo en rojo, y acá el sujeto ya lo identifique, ella prefiere pasar tiempo libre en la naturaleza, y dentro del predicado siempre, sí, siempre está el OD, ¿no? Entonces, el OD, ¿qué prefiere? Pasar tiempo libre en la naturaleza. Todo esto es el OD. La transición de preferir recae sobre todo eso. ¿OD? Y acá el juez declaró que el proceso había concluido. Que declaró que el proceso había concluido. ¿Está? ¿Está? Sustantiva de OD también. Y acá nos pidió que no olvidáramos llevar las actas. ¿Qué pidió? Que no olvidáramos llevar las actas. Subordinada sustantiva de objeto directo. Entonces, tenemos que tener cuidado, ¿sí? Tenemos que tener cuidado y chequear siempre el tipo de verbo. Verbo transitivo tiene objeto directo, ¿ok? Verbo transitivo siempre suele tener objeto directo. ¿Ok? Claro, porque la transición recae sobre algo, ¿ya? Y mucho cuidado con esos sujetos, ¿sí? Que aparecen al final, ¿no? En el orden clásico donde suele estar el predicado, porque suele estar el predicado al final y el primero del sujeto, no, te lo van a colocar desordenado, porque como tú analizas vas a poder identificarlo. Entonces ahí también mucho cuidado. Si el tema del predicado es algo en especial, eso es el sujeto, ¿ok? Ese algo del que se habla en el predicado es el sujeto. Entonces, por eso es que tengo como respuestas, ¿sí? Tengo como respuestas la A, la D, la E y la F, ¿sí? Muy bien, Eduardo, te felicito por el empeño, ya que le estás poniendo el análisis de las oraciones. Este tema ya no es tan light, ¿no? Este tema implica conocer varios temas. Así que todo esfuerzo se está valorando y qué bien que has tenido aciertos también. Bien, vamos a continuar ahora con otros ejemplos de proposición subordinada sustantiva. Otra proposición subordinada sustantiva es aquella en donde la subordinación, ¿sí?, hace de complemento atributo. Entonces, ahora acá, el verbo ya no es un verbo, ¿no?, predicativo, sino acá, ese verbo es un verbo copulativo. ¿Te das cuenta cómo toda la teoría se viene? ¿Sí? Entonces, el verbo es copulativo, el verbo principal,
y obviamente requiere de un complemento atributo. Y ese complemento atributo tiene que tener verbo para que ese verbo, ¿sí?, finalmente direccione a que este complemento se haya aparecido como una subordinada. Y mira, igual, ¿no? Presencia de infinitivo, presencia de relativo que, presencia de interrogativo. Ahora, yo también te había dicho, ¿no?, que estas pueden reemplazarse con el pronombre lo, con el pronombre eso, ¿no es cierto? Entonces, mira, sí lo puedes hacer, ¿no? Mira, fue emocionante eso. ¿Te das cuenta? Será inolvidable eso. Nos alegra eso. Es probable eso. ¿Te das cuenta? ¿Ok? Sí, es un enigma eso. ¿Será nuestra inquietud? Eso. Y mira acá, pasa lo mismo, ¿no? Alguien dijo eso. Lo dijo. Las empresas ansían eso. Lo ansían. Los trabajadores solicitaron eso. Lo solicitaron. Le preguntaré si puedes representarme jurídicamente. Sí, le preguntaré eso. Lo preguntaré. Dime quiénes serán los directores de la corporación. Dime eso. Dímelo. ¿Se dan cuenta, chicos? Aplica las estrategias que te sean más fáciles, sí, pero siempre dándole una mirada global a todo tu elemento de análisis, ¿correcto? Entonces, nosotros ya sabíamos por teoría que los verbos copulativos requieren obligatoriamente de un complemento atributo que me dé información del núcleo del sujeto. Entonces acá, la orden fue respetar las normas de seguridad, ¿no? La orden, sujeto, fue respetar las normas de seguridad, predicado. El verbo principal de este predicado es el verbo copulativo, ¿no? Sí, fue. Y esto es el complemento atributo. Complemento atributo. ¿Es una preposición subordinada? Sí, el complemento atributo es una preposición subordinada. ¿Correcto? Verbo copulativo, verbo principal, y la preposición, ¿ok?, es una subordinada que hace el papel de complemento atributo. Lo mismo pasa acá. Su problema es que está involucrado en el proceso. Verbo copulativo que está involucrado en el proceso sería el complemento atributo, ¿no? Uno puede decir su problema es, la orden fue, está incompleto. Entonces, se ha añadido este complemento mediante una proposición subordinada. Ahora, las proposiciones subordinadas no necesariamente aparecen con un verbo simple. Las proposiciones subordinadas pueden aparecer también con perífrasis verbal, date cuenta, ¿no? Mira, con perífrasis verbal. Y la pregunta es, verbo copulativo, ¿dónde quieren construir la casa? Entonces, ahora tengo acá un complemento atributo que se ha introducido con un interrogativo. ¿Correcto, chicos? Entonces, vamos a tratar ahora de hallar las proposiciones subordinadas sustantivas que tengan, sí, complemento atributo. ¿Ok? Ustedes pueden, inténtenlo. Vamos, chicos, vamos, vamos. Ya falta poquito, ya falta poquito.
Bien, a ver, ¿intentaron o no intentaron? ¿Intentaron o no intentaron hacerlo? Vamos a ver, ¿ya? Vamos a ver cómo debiste hacer el análisis. Bien, acá dice, será conveniente proteger a todas las mascotas. Acá no tengo complemento tributo, ¿no? Acá tengo objeto directo. ¿Sí? Tengo, será conveniente, ¿no? ¿Qué será conveniente? Proteger a todas las mascotas, ¿no? Entonces, no tengo, ¿sí? Este verbo copulativo que necesite de un complemento para poder cerrar la idea. ¿Ok? ¿Qué tengo acá? La ilusión de sus padres es regresar a su pueblo. Ah, mira, la ilusión de sus padres era verbo copulativo, ¿no? Verbo copulativo. Sí, todo eso es el predicado. ¿Sí? Y regresar a su pueblo es el complemento atributo. Bien. Acá, a ver. Elizabeth tiene la ambición de firmar el contrato. Oh, ya. Este verbo, ¿no? Este verbo es como decir quiere, ¿no? ¿No? Tiene la intención de firmar el contrato. Entonces tampoco tengo acá un verbo copulativo, ¿sí? Ni un complemento atributo. Descartado, acá a ver. Su ambición ha sido ganar la lotería. ¿Cuál ha sido su ambición? Ya miren, acá. En este predicado, esta perífrasis verbal tiene como verbo principal, ¿sí? Este ser, ¿no? Verbo principal. ¿Ok? Verbo copulativo. Y todo esto será mi complemento atributo. Entonces, es hallar el verbo copulativo, ¿no? Acá, a ver, cuando lleguemos allí, o cuando llegamos allí, era casi el amanecer. No, pues acá uno de repente dirá, ah, verbo copulativo, porque acá ha sido verbo copulativo, acá también. Sí, pero no hay complemento atributo, pues. Esta preposición subordinada es complemento circunstancial, ¿no? De tiempo, porque dice, ¿no? Era casi el amanecer cuando llegamos allí. ¿Te das cuenta? Esto, esta palabrita ya me está indicando momento, me está indicando tiempo. Entonces, para nada es complemento atributo. Entonces, esto que parece un verbo copulativo no lo es, porque está simplemente indicando, ¿sí? O introduciendo no un complemento que me dé información o características del sujeto, ¿no? Sino más bien simplemente está teniendo como proposición subordinada a un complemento circunstancial de tiempo, ¿no? Acá me informaron que querías verme pronto. ¿Qué me informaron que querías verme pronto? Tampoco hay verbo, tampoco hay complemento atributo.
verbo transitivo ahí. Y mi sugerencia es, acá, verbo copulativo. Mi sugerencia es que practiques natación. Complemento, atributo. Complemento, atributo. Entonces, es hallar la presencia del verbo copulativo y que esa proposición que esté haciendo de complemento atributo, ¿sí? Finalmente, haga de esta oración una oración con sentido. ¿Ok? Estas han sido entonces las oraciones que tienen presencia de complemento atributo como proposición subordinada, ¿no? La B, la D y la G. ¿Ok? Esas tres. Vamos ahora a ver los complementos. ¿Ya? Justo una oración anterior había aparecido, ¿no? Como un complemento, ¿no? ¿Saben cuál es la palabrita clave para poder saber que se trata de un complemento? La presencia de preposiciones. Esto es. Esta es la palabrita clave. Si mi preposición subordinada, ¿sí? Apareció con una preposición en la cabecera, ¿no? Entonces está siendo de complemento. Obvio que tienes que chequear que se trate de una proposición, ¿ah? Tienes que mirar que haya verbo, ¿ah? Si no hay verbo, no es proposición. ¿Ves? Estoy subrayando los verbos de las proposiciones. ¿Ya? ¿Ok? Y ahora voy a colocar en negrita los verbos de la proposición principal. Ya. Entonces ahora acá chequea, ¿no? Mira cómo el complemento de nombre es una proposición subordinada que realmente está dando más detalles del nombre. Cuando yo digo nombre, me refiero al sustantivo. Entonces acá dice, ¿no? El pretexto de que necesitaba dinero no me convenció. Entonces, mira, está complementando al sustantivo pretexto. El pretexto de que necesitaba dinero, toda esta proposición está complementando al sustantivo pretexto. ¿Sí? Entonces es una proposición subordinada que hace el papel de complemento de nombre. Rosalía tiene la intención de actuar en la televisión. Rosalía tiene la intención de actuar en la televisión. Entonces, nuevamente está complementando un nombre. El nombre, el sustantivo intención. ¿Sí? ¿Te das cuenta? ¿Ves? Acá, mira, ahora acá ya no está complementando nombre, ahora que está complementando adjetivo. Está segura de que podrá confeccionar el vestido. Mira, segura es un adjetivo acá, ¿no? Y ese adjetivo se está complementando con esta proposición subordinada, de que podrá confeccionar el vestido. Entonces, toda esta proposición simplemente me está dando que me está complementando lo que significa segura en esta oración. Entonces, la seguridad, ¿sí? Que ella tiene o que él tiene es de que podrá confeccionar el vestido.
Es una preposición subordinada, tiene verbo, ¿no? Él está esperanzado. Ahora tengo el adjetivo esperanzado. Y este adjetivo no es solamente decir esperanzado, es el esperanzado, pero en obtener su primer trabajo. Entonces complementa el adjetivo, complementa la información que nos quiere dar la palabra esperanzado. Y acá mi hermano se alegró. Ahora esta proposición no complementa ni adjetivo ni tampoco nombre, complementa al verbo. Alegrar. Jonathan confía de que le digas la verdad. Entonces, miren acá nuevamente, ¿sí? El verbo confiar está complementado con en que digas la verdad. Repito, tú tienes que fijarte si esa proposición subordinada está siendo introducida con una preposición, ¿sí? Lo más probable es que esté complementando, dependiendo de lo que te toque analizar, sustantivo, adjetivo o verbo, entonces se trata de un complemento. ¿Correcto, chicos? Bien. Espero que se haya entendido. Ahora vamos a tratar de ponerlo en práctica. Última pregunta del PPT y luego desarrollamos la separata. ¿Ok? Muy bien. Entonces, relacionar, vamos a relacionar, hay que hallar si hay OD, si hay complemento de verbo, si hay sujeto, si hay complemento de nombre, de adjetivo. ¿Sí? Y me dices cuál es la respuesta correcta. A ver cómo te va.
Muy bien, chicos, ¿cómo les está yendo? Tenemos 5 preposiciones, tenemos además en la segunda columna, sí, diferentes complementos que pueden estar haciendo como función las subordinadas que hay en las oraciones, ¿no? Entonces, tengo la oración, es lamentable que no puedas venir. Tengo la oración, Braulio cree que ya tiene la razón. Emma se aseguró de incluir tu nombre. Mario es capaz, ¿no? Es capaz de traducir este texto y el deseo de vivir libre lo motiva siempre. Entonces, ¿qué tengo acá, no? Es lamentable que no puedas venir. Esto es el predicado. ¿De qué habla? De que no puedas venir. Sujeto. Sujeto. Entonces, si es sujeto, esta se va a relacionar con la C. ¿Ya? Listo. Acá, Braulio cree que ella tiene la razón. Bien. ¿Qué cree? El verbo transitivo cree recae sobre que ella tiene la razón. Esto es entonces objeto directo. 3. Emma se aseguró de incluir tu nombre. Acá miren, verbo principal, ¿no? Se aseguró de incluir tu nombre. Entonces, este verbo principal está siendo complementado por esta proposición. Presencia de preposición, ¿sí? Se trata de un complemento de verbo, porque está complementando el verbo asegurar. Sería acá. Mario es capaz de traducir. Mario es capaz de traducir. Adjetivo capaz. El adjetivo capaz está siendo complementado con esto. Complemento de adjetivo. Ahí está, miren, el verbo de la subordinada. Y por último, el deseo de vivir libre lo motiva siempre. El deseo de vivir libre. Entonces, ahora que tenemos esto. Sustantivo deseo que está siendo complementado por de vivir libre. El deseo de vivir libre lo motiva siempre. Miren acá la preposición. Entonces, si he realizado esta relación, mi respuesta es 1C, ¿no es cierto? No sé, 2A, 3B, 4 enano y 5 dedito. Esa es mi respuesta. Muy bien, chicos. ¿Hay alguna pregunta antes de empezar la resolución de los ejercicios? Nos ha quedado tiempo, qué importante, porque vamos a ver ahora a lo que tú te enfrentas, ¿no? Después de la teoría, ¿sí? Después de haber colocado algunos ejemplos, mediante preguntas también, vamos ahora a desarrollar esta práctica, que es una práctica que se convierte finalmente en un modelo de examen, ¿no? Porque en tu examen te vienen estas preguntas, ¿sí? ¿Con este tipo de redacciones? Entonces, es bueno familiarizarse con la redacción de las preguntas, ¿sí? Porque finalmente en el examen ya no es que la profesora que está ahí guiando, ¿no? Tú solito te enfrentas a todo. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a resolver las preguntas. ¿Sí? Vamos a resolver las preguntas. Bien, en la pregunta 1 dice, la oración compuesta por subordinación es aquella que está conformada por dos o más proposiciones de diferente valor sintáctico.
Según ello, marca la alternativa en la que se presenta oraciones de esta clase. Muy bien. Entonces, ¿qué hay que hacer acá? Obviamente, analizar. Vamos a analizar. Proposición 1. Salir a correr regularmente tiene múltiples beneficios. 2. El contrato que tenía que estar firmado antes del viernes. El contrato tenía que estar firmado antes del viernes. 3. Cuando llegues al distrito, envíame un mensaje, Leo. 4. Yané y Jazmín, las cosas van a ser diferentes este año. 5. Madrina, solíamos irnos de vacaciones a Río de Janeiro. Bien, analizamos entonces si aquellas oraciones compuestas por subordinación. Bien, entonces cuando dice salir a comer regularmente tiene múltiples beneficios. Esto es una proposición subordinada. Acá está la proposición principal. Entonces es una compuesta por subordinación. Luego, el contrato tenía que estar firmado antes del viernes. Perífrasis verbal es una simple. Cuando llegues al distrito, envíame un mensaje, Leo. Ok, acá tengo cuando llegues al distrito. Proposición subordinada. Esta es la principal. Y luego, Yané y Jazmín, las cosas van a ser diferentes este año. Perífrasis verbal, simple. Madrina, solíamos irnos de vacaciones a Río de Janeiro. Perífrasis simple. 1 y 3, la respuesta es correcta, es la C. Vamos entonces ahora con la pregunta 2. En la pregunta 2, ¿por qué la respuesta salió D? Ya, vamos a ver. La oración compuesta por subordinación presenta en su estructura una proposición principal y una o más proposiciones subordinadas. Según ello, seleccione la alternativa que contiene oración compuesta por subordinación. Seleccione la alternativa que tiene una compuesta por subordinación, pero sustantiva. ¿Sí? Sustantiva. Entonces ya sabemos que la sustantiva hace las veces de un sustantivo. Entonces vamos a ver. El día estaba muy lluvioso, por ello decidimos no salir. Sí, tengo una compuesta, pero es una compuesta coordinada. Compuesta coordinada. Sí, miren, acá está siendo coordinada por una conjunción también, ¿no? Verbo, verbo. Mi madre prefiere la escultura, su hermana la pintura. Tengo una coordinada yuxtapuesta. Comelítica que también hace referencia al verbo preferir. Él entregó su proyecto y recibió una óptima calificación coordinada. Percy, quiero que exhibas tus cuadros en esa galería. ¿Qué quiero? Que exhibas tus cuadros en esa galería. Verbo transitivo que recae sobre esta proposición. Esta proposición está haciendo el papel de objeto directo. Tengo acá una coordinada subordinada que hace el papel de objeto directo, entonces es una sustantiva. La última, Saraí estaba cansada. Primera proposición, trabajó durante toda la noche. Yuxtapuesta, ¿no? Coordinada, yuxtapuesta. Respuesta, dedo, entonces. Es correcta la respuesta dedo. Vamos con la pregunta 3.
En una oración compuesta por subordinación sustantiva, la preposición subordinada cumple la función propia del nombre o sustantivo. Según esta afirmación, señale la alternativa en la cual las proposiciones subordinadas cumplen la función de sujeto. Nos están pidiendo que identifiquemos, ¿sí?, las alternativas en donde las proposiciones subordinadas cumplen el papel de sujeto. Entonces tú tienes que saber, ¿no? El sujeto es el tema de la predicación. Entonces, es posible que ella no me reconozca. Esto es el tema de este predicado, ¿no? Acá tenemos el predicado. Y en el predicado se está hablando de esta. Entonces, al ser el tema de la predicación, esta proposición subordinada es de sujeto. Tu meta será ahorrar mucho dinero. Su meta será ahorrar mucho dinero. Ahorrar mucho dinero está siendo de complemento atributo. ¿Sí? Vamos a borrar eso, que sea. Acordó presidir el comité ejecutivo. Acá está verbo transitivo o de. Y corregir sus errores fue primordial. Corregir sus errores fue. Ya, igual. Nuevamente se habla que fue primordial corregir sus errores, sujeto. Entonces, 1 y 4 vendría a ser aquellas proposiciones que tienen sujeto. ¿Ok? Respuesta E es correcto, entonces la respuesta E. Vamos con la 4. A ver, ¿cómo se desarrollaba la 4? En la oración compuesta por subordinación sustantiva de objeto directo, el verbo principal transitivo recibe una proposición como complemento. De acuerdo con ello, elija la opción que corresponda a este tipo. Tenemos que hallar entonces la oración compuesta por subordinación sustantiva de objeto directo. Y el verbo principal, sí, transitivo. ¿Ok? Vamos entonces con la A. La obra que estoy leyendo es muy fascinante. Entonces acá, este es el predicado, ¿no? Y en este predicado no hay para nada objeto directo, ¿no es cierto? Bien, Luciana, vamos a tener que esforzarnos más. Todo esto es el predicado, ¿no? Y en este predicado que tengo una perífrasis verbal. Tampoco hay. La asesora dijo que deberíamos revisar el acta. Verbo transitivo que recae sobre que deberíamos revisar el acta. ¿Qué dijo? Eso. Objeto directo, este es el predicado, el objeto directo está en el predicado. Guillermina nos sorprendió que llegara a estar. Guillermina nos sorprendió. Ya, acá esto simplemente está complementando, ¿no? Está complementando acá. Entonces también lo descartamos. Ah, y la E, comer frutas y verduras es necesario. Tampoco, ¿no? Verbo copulativo. Entonces nos quedamos con la C.
de casita. ¿Ok? Bien. Vamos con la 5, que nos preguntaban en la 5. La proposición subordinada sustantiva se comporta como la frase nominal en la oración, es decir, cumple las funciones de sujeto, objeto directo, atributo, entre otros, a partir de lo afirmado en las oraciones. El dirigente le pidió que llegara temprano a la asamblea, es una de las oraciones que hay que analizar. La otra, conocer el Cusco fue una decisión muy acertada. La otra oración, la propuesta laboral es capacitar a los accionistas. Bien. Entonces, ¿qué nos están diciendo? De que nos fijemos que las proposiciones subordinadas estén cumpliendo una función. Ok, entonces, ¿qué tengo en la primera? El dirigente le pidió que llegara temprano a la asamblea. ¿Qué le pidió? Esto. O de verbo transitivo. Conocer el Cusco fue una decisión muy acertada. Se está hablando de esto. Objeto directo. No, perdón, sujeto. La propuesta laboral es capacitar a los accionistas. Verbo copulativo. A ver. Sí, verbo copulativo. Esto. Entonces sería esto complemento atributo. La respuesta sería la objeto directo enano. Pregunta 6. Una de las funciones que puede desempeñar la preposición subordinada sustantiva es la de atributos si el verbo principal es copulativo. De acuerdo con ello, elija la alternativa que presente dicha función. Busquemos la proposición que tiene entonces complemento atributo, pero tiene que ser una proposición. Muy bien, entonces dice, Yolanda, es necesario actuar con prudencia. No, no hay verbo copulativo, ¿no? No hay verbo copulativo. Porque lo que tengo es esto. O de, que es necesario actuar con prudencia. Su propósito fue rendir homenaje a sus padres. Fue complemento atributo. ¿Cierto? Compartir momentos con la familia me agrada. Se habla de esto, sujeto. Nuestro anhelo era que estuviese en el extranjero. Era verbo copulativo. Entonces, esto es complemento atributo, donde hay en la 2 y en la 4. Besito es la respuesta. Vamos con la 7. La proposición subordinada sustantiva cumple diferentes funciones. Según ello, marque la alternativa que correlacione. Hay que correlacionar, ¿sí?, los enunciados con las funciones que esté haciendo la subordinada. Entonces, yo digo, ¿no? Los socios le aseguraron que ganaría. ¿Qué le aseguraron que ganaría? O de. Es valioso calmar tu espíritu, Esteban. De esto se está hablando, de calmar tu espíritu. Esto es el sujeto. Cintia se acordó de agradecer al jurado. Miren, esto
está complementando este verbo. ¿Se acuerdan de la preposición que va a anticipar a la preposición subordinada? Ya, complemento de verbo, ¿no? Sí, acordar, verbo. Su trabajo era asesorar a ese empresario. Acá que tengo atributo, verbo copulativo, complemento atributo. Entonces mi respuesta será 1 casa, ajá, 1 casa, 2 Ana, 3 dedo y 4 beso, dedito. Muy bien, ¿y cuáles son las demás respuestas de la práctica? 8 enano, 9 casa, 10 enano y en la 11 tenías lo siguiente: o de, sujeto, complemento de nombre, complemento de adjetivo, complemento de verbo y la última pregunta es casi. Muy bien, chicos, espero que se haya comprendido, que tengan un buen fin de semana y si hay dudas pueden entrar a consultas académicas con otros profesores que están ahí también atendiendo. Cuídense mucho, gracias por asistir. Nos vemos.